Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Amada familia en Cristo, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes estudiando todo el Antiguo Testamento. Ha sido un estudio a 30,000 pies de altura, ¿verdad? Ha sido un panorama, o estamos en un panorama breve del Antiguo Testamento, para poder nosotros apreciar y comprender con mayor calidad, con mayor nitidez y estimar con el valor que se merece lo que es el Nuevo Testamento en el que hoy en día tú y yo vivimos. El mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la ganó para nosotros, para no pasar por la ira de Dios, sino nosotros alcanzar esa hermosa y bendita esperanza de la salvación de la vida eterna a través de lo que Él ya hizo por medio de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. El día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Habacuc en este estudio expositivo llamado El justo por la fe vivirá. Cuando entendemos, o mejor dicho, cuando no entendemos la voluntad de Dios. Y yo creo que es aquí donde la mayoría de nosotros nos hemos topado, como lo hizo Habacuc, que no podemos nosotros comprender el motivo por el cual nos suceden o estamos transitando ciertas cosas en nuestra vida. Puede ser una situación de salud, una situación de desempleo, una situación social, familiar, etcétera. Ciertamente la vida es muy dinámica y no siempre vamos a estar al 100, ¿verdad? Y como hijos de Dios, tampoco somos la excepción. Como hijos de Dios también vamos a atravesar por diversas pruebas, por diversas situaciones, pero como dice Dios en su palabra, todas estas cosas nos ayudan a bien porque nos ayudan a comprender con mayor profundidad el corazón y la mente de nuestro gran Dios, nuestro Creador. El día de hoy les preparé una presentación para ir ilustrando cada uno de los puntos que vamos a ver el día de hoy en este estudio acerca del libro del profeta Habacuc. El justo por la fe vivirá, esperanza cuando no entendemos a Dios. Vamos a comenzar por el título del libro. El libro lleva el nombre del profeta que escribió esta profecía. No hay mucha información acerca de Habacuc, tanto de sus relaciones familiares como sociales, su lugar de origen, etcétera. Solamente sabemos que en su tiempo es muy probable que la gente sí lo haya conocido, ya que en el verso 1 él se refiere a sí mismo como el profeta Habacuc. Esto implica que él no necesitaba una presentación. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Y ahí se da por entendido, se da por hecho que todos en aquella época sabían de quién estaban hablando, ¿verdad? Así que el nombre de Habacuc significa uno que abraza. Habacuc fue contemporáneo de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel y de Sofonías. Nosotros sabemos que todos estos profetas profetizaron al reino del sur, porque el reino del norte ya había caído o ya había sido llevado al exilio en el año 722 a.C. Y después el reino del sur, que tardó unos años más, también fue llevado al exilio, pero ahora por el imperio babilónico. Así que esto nos lleva a la segunda parte, ¿verdad? De la presentación. ¿Cuál es la fecha de escritura y cuál es la audiencia original a la que el profeta hacía mención o se refería? Eh, la fecha de la profecía, como les comentaba, se escribió poco o unos días poco antes de la caída del imperio asirio. Ya vimos cómo también Dios profetizó la caída de Nínive, algo que le hubiera encantado escuchar, ¿verdad? A Jonás. Sin embargo, sí llega el juicio de Dios sobre Nínive y sobre todo el imperio asirio y viene su caída. Después de ser un imperio grande que abarcaba todo el mundo, bueno, el mundo antiguo, ¿verdad?
una potencia mundial, ahora venía a ser reemplazado por el imperio babilónico. Y el principio del dominio babilónico eh, mundial fue bajo el liderazgo del rey Nabopolassar y posteriormente dio continuidad su hijo que ocupó el trono llamado Nabucodonosor. Así que estamos viendo esa época en que el reino del sur estaba por a unos pocos años de ser llevado al exilio por el imperio babilónico. Recordemos que en aquel tiempo el rey Josías, el rey del sur, llamado Josías, había realizado una reforma religiosa después de haber encontrado el libro de la ley en el templo, un libro en la Biblia, ya la tenían olvidada prácticamente, y él se dio cuenta después de leer la Biblia o la ley que no estaban haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, que necesitaba implementar, hacer una reforma religiosa, así que él mandó a hacer muchas cosas, cosas piadosas, pero que al final no fueron suficientes. Él quitó todos los altares que se habían colocado en los lugares altos y había hecho una serie de reformas para regresar a Dios. Y a veces tú y yo a veces nos sentimos igual, ¿verdad? Nos sentimos que no somos malas personas, pero después cuando empezamos a leer la Biblia, nos demos cuenta que necesitamos hacer una reforma familiar, personal, acerca de nuestra conducta, de la forma como se conduce nuestra familia, porque realmente estamos viendo que no estamos haciendo la voluntad de Dios como Él espera de sus hijos, no de todo el mundo, porque ciertamente en el mundo hay dos tipos de personas, los que son hijos de Dios y los que no lo son. ¿Verdad? Los que son hijos del diablo. No hay términos intermedios. O somos o no somos. En esta cuestión es binario, uno o cero. O soy o no soy. Sin embargo, Dios desea y su corazón es que todos lleguemos al conocimiento de el Evangelio de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres sino Cristo Jesús, en quien podamos alcanzar salvación. Pero para llegar aquí necesitamos conocer muchas cosas para poder nosotros comprender, porque también el día de hoy vamos a ver que no es un acto de magia, un acto único, ¿verdad? De entrega que ocurre una vez y para siempre, no. La fe es algo de continuo y no me quiero adelantar. Eh, Dios estaba por juzgar a una nación, al reino de Judá, por no estar haciendo las cosas bien. Recordemos que el rey Josías fue muerto, alcanzado por una flecha, y después de él, su descendiente nuevamente regresó a hacer todas las cosas que Dios detestaba. No solamente si el liderazgo está mal, todo el pueblo se corrompe. Así que también el pueblo regresó a lo que el rey Josías había intentado revertir. Así que no es inminente que Dios está por juzgar a su pueblo. Eh, Voy a poner aquí en pantalla la escritura y me voy a apoyar del profeta Jeremías para ir poniendo un contexto de lo que va a acontecer en esta narrativa. Dice Jeremías en el capítulo 22, versos del 13 al 19. Dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Eran unos estafadores. Aquí el profeta está profetizando en contra de su propio pueblo, de estos estafadores. Y es el primer ay, ¿verdad? Que es juicio, juicio de parte de Dios, es este ay de aquel, de esos estafadores que estaban enriqueciéndose injustamente. Continúa la lectura, verso 14, dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido. Fíjense cómo aquí Dios está hablando fuerte sobre el rey, el hijo que sucedió a Josías. Por eso dice,
Comió y bebió tu padre, hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto concernirte a mí, dice Jehová? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para remar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No llorarán diciendo, ay, hermano mío, ay, hermana mía, ni lo lamentarán diciendo, ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Este es un juicio fuerte que viene por adelantado, ¿verdad? De lo que Dios estaba por hacer. Habacuc se había dado cuenta acerca de todas estas iniquidades que estaban ocurriendo en su nación. Y él se queja, ¿verdad? Como lo dice aquí este título en nuestras Biblias, versión Reina Valera. Él se empieza a quejar de Dios. ¿Por qué? A causa de estas injusticias. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc está viendo que su pueblo no lo está haciendo bien, que hay demasiada injusticia y que Dios está en una aparente falta de acción. ¿Por qué Dios no estás haciendo nada? ¿No nos pasa a veces a nosotros lo mismo? ¿No vemos y notamos a veces nosotros que pareciera ser que no hay consecuencias sobre todos aquellos que están haciendo las cosas de manera incorrecta y aparentemente tienen bendición y prosperan en las cosas que están haciendo mal? Habacuc era un hombre de Dios, un profeta de Dios que se daba cuenta de lo que estaba aconteciendo, y a él se acerca a Dios, como ya lo leímos, tratando de comprender por qué Dios se mantiene así. Y él sabe, él es un teólogo, él sabe que él es el pueblo, él forma parte del pueblo de Dios, que Dios es fiel a sus pactos, que Dios no va a desechar a su nación, antes bien la va a corregir, pero Dios no lo ve haciendo nada, ni a favor ni en contra. Él quiere que purifique a su nación, a su pueblo, que quite todas estas malas actitudes como lo hizo durante el reinado de Josías, y que ahora con el reinado de Joacim no están haciendo bien las cosas y Dios está aparentemente cruzado de brazos. Habacuc quería que Dios respondiera y que purificara a su pueblo. Así que eh, en este estudio y en esta escritura que nos presenta el libro de Habacuc, vamos a aprender que Dios es incomprensible para la mente humana. Sin embargo, podemos estar seguros que Dios es justo y Dios es misericordioso y que ofrece esperanza abundante para todo aquel que confía en Él, aún sin comprender del todo su manera de actuar. Para ello, vamos a ver en esta lección, en este libro del profeta Habacuc, la primera gran lección del capítulo 1, que va del verso 12 al capítulo 2, verso 1, la mente incomprensible de Dios. Y vamos a comenzar con un dilema teológico, y me regreso aquí a la escritura. Dice, viene la respuesta de Dios, ¿verdad? A los cuestionamientos de Habacuc. A partir de del verso 5, Dios empieza a hablar y dice lo siguiente: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel,
y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes a la burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y la ofrenda, atribuyendo su fuerza a su Dios. Y aquí Habacuc, después de oír estas palabras, dice, a ver, espérame Dios, ¿me lo puedes repetir con más calma? ¿Cómo es que tú vas a utilizar a los caldeos para castigarnos a nosotros? ¿No eres el Dios que eres fiel a tus pactos? ¿Por qué has de utilizar a una nación perversa, tan perversa, que dice Dios mismo que es una nación formidable pero terrible, ¿verdad? Eh, y les vas a dar la capacidad de castigarnos con esta nación que es peor que nosotros. Digo, nosotros no estamos bien, pero ¿por qué utilizas a alguien que está mucho peor para azotarnos? Eh, aquí por eso le puse así el dilema teológico. Primero cuestiona a Habacuc el silencio de Dios, pero ahora que ya tiene la respuesta de Dios, le hace un cortocircuito y dice, no entiendo, Señor, ¿por qué estás utilizando a estos perversos para castigarnos y para destruirnos? Por eso Habacuc en el capítulo 2 verso 1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Viene entonces una respuesta de Dios a él. Más aquí en adelante Dios le empieza a dar una respuesta. Sin embargo, antes de leer la respuesta que Dios le da a Habacuc acerca de esto, de este castigo que recibiría el pueblo de Judá por parte de los caldeos, que es un pueblo mucho más corrupto que ellos mismos, cabe mencionar lo que Isaías ya había expresado anteriormente en el capítulo 55, versos 8 y 9 de su profecía. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aunque nosotros quisiéramos comprender la mente de Dios, y yo conozco personas que nada más de saludar y de platicar y de cruzar unas cuantas palabras con otras personas son capaces de leer y de comprender la personalidad y la manera de pensar de esa otra persona. No es así, no ocurre así con la mente de Dios. No hay nadie, no hay un ser humano que pueda entrar a la mente de Dios para decir si es cierto, Dios, lo que estás haciendo es justo, o Señor, te estás equivocando. Creo que tú deberías de hacer las cosas de manera diferente. Sus caminos y sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Él es el Dios Todopoderoso. Su mente es incomprensible porque simplemente es infinita. Pero Habacuc, entonces, al igual que tú y yo, tenemos no que cuestionar si Dios está haciendo lo correcto o no, sino por qué no estoy comprendiendo tu manera de actuar. La única manera de hacerlo es comprender más y de conocer más a Dios. A lo mejor no lo vamos a llegar a conocer como conocemos, bueno, si no conocemos a nuestra esposa, ¿verdad? O las mujeres a sus esposos o a sus hijos,
mucho menos vamos a llegar a comprender a Dios, pero sí podemos llegar a tener una perspectiva mucho más precisa y mucho más correcta de Dios, porque para eso Dios nos reveló su palabra, para tener aquí la mente de Dios y podamos nosotros tener a vislumbrar algo, ¿verdad? Lo que Dios cree que podemos nosotros llegar a comprender de Él mismo. La Biblia no es un libro que contiene la absoluta voluntad y carácter y todo acerca de Dios. Simplemente eso sería imposible. Pero sí Dios le ha placido plasmar muchas palabras en estos 66 libros para que tú y yo tengamos una comprensión suficiente para poder adorar a Dios, que esa es la conclusión a la que va a llegar y vamos a llegar a través de esa lectura, al igual que Habacuc, que Dios es digno de ser adorado por lo que Él es y no por las cosas con las que Él nos bendice. Así que continuamos la lectura, porque la respuesta, y aquí viene la segunda lección, la respuesta divina de Dios ante el dilema teológico de Habacuc, ¿verdad? Dios le responde a Habacuc con las siguientes palabras. A ver, déjenme ver si les puedo poner la presentación, porque ¿para qué la hice, verdad? Si no, la voy a ocupar. Eh, Dios usa lo inesperado. Dios utiliza a los caldeos para disciplinar a Judá. Los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Ya leímos esta cita de Isaías 55. Eh, la respuesta de Dios, bueno, la respuesta de Dios viene a continuación y es la que vamos a leer. En primer lugar, la respuesta de Dios es que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y vamos a entrar a este tema de esta respuesta que va del capítulo 2, del verso 2 al verso 20, donde vamos a nosotros a encontrar un poquito de la perspectiva de lo que Dios quería decirle a Habacuc. Antes de meternos a este tema, antes de profundizar en esta respuesta, vamos a leer lo que Dios le dijo a Habacuc. Ah, bueno, déjenme cambio a Habacuc, ¿verdad? Primero. Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2, verso 2, dice el Señor. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Dios está comparando, ¿verdad?, a esta nación que también es pecadora, como un hombre cuyo, cuyo vicio es el vino, ¿verdad? Es traicionero, es soberbio, y al igual que estas personas no permanecerán. ¿Por qué? Porque es una nación orgullosa. Eh, y dice el Señor, continúa, dice el verso 6, no han de levantar todos estos refranes sobre él, y sarcasmos contra él, dirán. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantará de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal.
Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay de las que de beber a su prójimo, ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor de su obra. Ay del que dice al palo, despiértate y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él, mas Jehová está en su santo templo, calle de delante de él toda la tierra. El Señor está emitiendo un juicio sobre los caldeos también, al igual que lo está haciendo ahí, está utilizando a los caldeos para castigar a Jehová. Pero Jehová va a castigar tanto a unos como a otros porque la justicia de Dios es grande, es perfecta. Dios no es injusto para castigar a unos y a otros que también están en falta, no hacerlo. Ya lo hemos visto a lo largo de los otros profetas, que Dios no puede pasar por alto al que merece castigo. Dios no puede pasar por alto ningún pecado. Todos, tú y yo y todos los seres humanos estamos bajo la maldición del pecado, pero para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo para pagar por el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que vino a pagar el pecado del mundo. Así que Dios es justo. Dios, pero simplemente sus pensamientos son incomprensibles. Pero Dios le responde esto a Habacuc y al parecer no le convence del todo la respuesta de Dios. Sigue él teniendo grandes dudas acerca de esto. Hay un versículo clave que si eres cristiano y llevas en la fe ya varios tiempos, seguramente te brincó, y es el verso 4 de este capítulo 2. Dice así el verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Yo les decía que hay dos tipos de personas, los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Unos son orgullosos, pero los que son justos no es que sean ángeles, ¿verdad? O querubines o arcángeles. También nos equivocamos. Pero al menos no hay orgullo en nosotros. Al menos en nosotros está el siempre hacer la voluntad de Dios, aunque muchas veces no lo logramos. Y es una constante. Por eso Dios nos dejó una salida, ¿verdad? El arrepentimiento, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Dios quiere que en nuestro corazón no haya orgullo, porque un corazón orgulloso es un corazón que está lejos del corazón de Dios. Es un corazón autosuficiente, es un corazón que piensa que puede justificarse a sí mismo, que no necesita de nadie, que puede hacer él las cosas para ganarse su propia salvación, y eso va contrario a la fe. Así que me voy a regresar a la presentación que le tenía, porque es importante que nosotros vayamos comprendiendo los conceptos que estamos encontrando en esta declaración de que el justo por la fe vivirá. Por un lado, eh, este versículo nos interpreta es tomado por el Nuevo Testamento para
hacer referencia y darnos dos grandes lecciones. El Nuevo Testamento interpreta este versículo a través de dos grandes verdades. La primera gran verdad es la permanencia, de la cual habla el autor de Hebreos en el capítulo 10, verso 38. Lo voy a poner aquí en pantalla para leerlo y analizarlo. Hebreos 10:38 nos dice así: mas el justo por la fe vivirá. Me voy a ir un verso anterior porque él está haciendo aquí ya la cita. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Si nos regresamos un verso todavía más, desde el 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande el galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de Habacuc 2:4. Porque aún un poco, un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe, el concepto de la interpretación más el justo por la fe vivirá, es la permanencia. Si nosotros dejamos de acudir a la iglesia, de ser personas temerosas de Dios, que ya vimos y nos llamó la atención a una mujer más joven, más guapa, y abandonamos a nuestro primer amor y nos vamos para vivir en adulterio, ya no permanecimos en la fe y todo lo que hayamos hecho, los años de servicio, todo lo demás, lo habremos echado por la borda, porque simplemente la permanencia es de lo que nos está hablando aquí. Mas el justo por la fe vivirá, y no es una fe que se hace una sola vez no, 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 es una permanencia. Si permanecemos, entonces nosotros demostraremos que somos verdaderamente hijos de Dios. No es que no pequemos, sino que no permanezcamos en el pecado. Esa es la manera como lo interpreta aquí el autor de Hebreos 10:38. Sin embargo, el apóstol Pablo también hace referencia a Habacuc 2:4 en dos ocasiones, de manera directa. Romanos 1:17, voy a poner aquí la escritura para ir viendo cómo podemos llegar a una comprensión más grande de lo que es este versículo. Dice así el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque para ellos Cristo vino a predicarles primeramente a los judíos, pero también a los gentiles, a los no judíos, ¿va? También al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y también el apóstol Pablo utiliza esta referencia en Gálatas 3, verso 11, pero no, lo voy a leer desde el 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que si somos justos, vamos a ser fieles, vamos a permanecer, como dice el autor de Hebreos, pero también vamos a ser fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a nuestros principios, fieles a Dios, fieles a lo que hemos creído, a los que fuimos convencidos para entregar nuestra vida a Cristo, para que Dios empezara a hacer un cambio en nuestro ser, en nuestra alma. Así que la justificación eh, es clara porque no es por obras, no es por algo que podamos nosotros hacer, sino que la justificación es por fe y esto es un don de Dios. El orgullo, me voy a regresar a Habacuc 2:4, dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece,
El orgullo es un pecado similar, amada familia, a la gangrena. Es un pecado que carcome nuestra santidad y también se lleva nuestra felicidad. La Biblia, a lo largo de toda la escritura, de toda la Biblia, vemos constantemente advertencias que nos hace acerca del peligro del orgullo y nos exhorta para que seamos personas que vivamos con humildad. Lo opuesto al orgullo es la humildad. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando inició el Sermón del Monte, empieza con 8 bienaventuranzas en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Todo el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 es el gran sermón, el sermón del monte, con el que Jesús inaugura su ministerio terrenal y nos da una cátedra acerca del reino de Dios y del carácter de Dios, y un sermón tan hermoso que valdría la pena hacer un estudio para analizar y desmenuzar este gran sermón que nos tomaría varias semanas poderlo hacer y poderlo lograr. Primero Dios lo haremos, ¿verdad? Si Dios nos lo muestra en el tiempo. La humildad es un aspecto o es la marca distintiva de todo creyente. Se necesita ser verdaderamente humilde para reconocer nuestra insuficiencia y nuestra gran necesidad de Dios. Nuestra insuficiencia para obrar en nuestras fuerzas y alcanzar una salvación, como nuestra gran necesidad de un Salvador. Así que la humildad, bienaventurados los pobres de espíritu, así lo expresó nuestro Señor Jesucristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que la fe no es un acto que se realiza una sola vez, sino es una manera, un estilo de vivir. El creyente verdadero es declarado justo por Dios cuando nos persevera en la fe, porque ese ha sido el patrón de nuestras vidas. Colosenses, el apóstol Pablo nos hace una referencia en Colosenses 1, del 21 al 23, nos dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, nos está hablando a nosotros los creyentes, ¿verdad? Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Jesucristo fue hombre, un hombre de carne y hueso como tú y yo. Dios nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte del cuerpo de Jesús, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Lo que Dios quería obtener producto de su sacrificio en esa cruz es nuestra santidad, ser santos e irreprensibles. Dice, si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, aquí viene la perseverancia de los santos, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Tenemos que ser personas que perseveren en la fe, no solamente que levanten la mano y que digan, sí, Señor, entra a mi vida, pero no hay un cambio, no hay un fruto, ¿verdad? Que se produzca, porque todo creyente da fruto, ¿verdad? Como los árboles frutales dan fruta, ¿verdad? Dependiendo de su categoría, da la fruta que tiene que dar. Así un verdadero creyente tiene que dar ese fruto. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 3 verso 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si se están apartando es porque estuvieron algún día junto, ¿verdad? O estuvieron cerca, dice, que se aparten del Dios vivo. Antes, exhortaros unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto se dice, si oyeres su voz, hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hasta aquí. Nuestro Señor Jesucristo nos que quiere es que perseveremos hasta el final. Miren, si el final nos llega a los 100 años de edad, gloria a Dios. Pero si Dios en su soberanía, que no lo vamos a cuestionar, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, eh,
hiciste tal o cual cosa, el Señor lo único que quiere es que perseveremos hasta el final. El apóstol Pablo nos dio ejemplo en su vida, en su ministerio, cuando estaba a punto, ¿verdad? Después de varios meses o años en prisión, llegaba el día de su veredicto y su sentencia era la muerte, la pena capital. Y dice así el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 4, del verso 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he perseverado, ¿verdad? He acabado la carrera, he guardado la fe, no me quedé a la mitad del camino, no desistí, guardé la fe, llegué al final. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que, amada familia, el justo va a vivir permanentemente en la fe en la cual él ha creído y va a pelear. Tú y yo estamos peleando, amada familia, tú y yo estamos peleando con diferentes circunstancias, temas familiares, temas laborales, temas de salud, temas de todo tipo. Aún en las mismas iglesias cristianas se mete la división y aún ahí hay luchas, ¿verdad? Pero sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de maldad, contra huestes que habitan en los lugares celestes. Es Satanás, sus demonios y nuestra carne, nuestro orgullo. Tenemos una pelea fuerte, pero nosotros no somos de los que retroceden. Ahí estamos dando la pelea y no nos vamos a cansar porque tenemos una esperanza. Estas aflicciones que son temporales no son comparables a las glorias venideras que en Jesucristo han de manifestarse en todos y cada uno de nosotros los que hemos creído. Así que yo te animo a que no te rindas, persevera hasta el final. Habacuc lo entendió. Voy a poner nuevamente a Habacuc para ver que la tercera lección, la tercera lección que Dios le muestra a Habacuc y ahora a nosotros es que eh, Dios es digno de ser alabado por lo que es y no por lo que, eh, por las bendiciones con las que nos bendice. Dice en esta oración el profeta Habacuc: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te tiraste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgurante lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que con tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera, aunque vengan, ¿verdad?, los calderos, aunque suba este pueblo y lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo,
y de los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al parecer aquí el profeta Habacuc pudo comprender que Dios es incomprensible, pero sus caminos son rectos y son justos. Y él juzgará a todos aquellos que no hacen iniquidad y usará los unos contra los otros para juzgarse y para establecer el orden. Pero Dios ama a los humildes. Dios ama a los que perseveran en la fe. Dios es un Dios que ama a los justos y los justos no tienen por qué temer porque por su propia fe Dios los librará de todas estas desgracias y juicios, grandes juicios que Dios trajo en ese tiempo y traerá, ya hablando de la escatología, de las promesas de Dios para los últimos tiempos. Dios no va, los injustos, los orgullosos no van a prevalecer, pero los justos sí van a vivir por esa fe. Ahora sabemos que es la fe a través de Jesucristo, porque es Cristo el que nos enseñó a vivir. Él es el que nos enseñó el camino de la salvación. Él nos dijo, toma tu cruz y sígueme. La vida del cristiano es una vida difícil porque implica sufrimiento, pero al mismo tiempo tiene una paz sobrenatural que el mundo no puede comprender, porque tiene una esperanza en su corazón y si nos afirmamos a ella, porque sabemos que Dios no nos va a soltar y que bien nos pueden sacudir, ¿verdad? Como al trigo para arrancarle su fruto, pero Dios no va a dejar que nada nos destruya para siempre. Ni aun la muerte tiene poder sobre nosotros. Ciertamente llegará algún día, pero no nos va a dejar el Señor, sino ahí en la tumba. El Señor nos va a revestir de un cuerpo glorioso. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es fiel, el Señor es justo, como Job también al final, ¿verdad? De toda la desgracia, de todo lo que tuvo que luchar, él se dio cuenta también de lo mismo. Job nos escribió lo siguiente al final cuando Dios es restaurado, ¿verdad? De todas las desgracias que le acontecieron, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Habacuc conocía a Dios de la Biblia, pero no lo conocía bien. Se quedó corto, pero ahora Habacuc está confiando en Dios. Dice, aunque venga lo que venga, yo no voy a desistir, porque ahora te conozco, conozco que eres un Dios justo, eres un Dios santo, pero también eres un Dios fiel a tus palabras. Así que nosotros debemos estar seguros que Dios nos hará justicia, que Dios nos redimirá de todas las cosas malas. Y me voy a regresar a la cita de Isaías, pero me voy a regresar al mismo capítulo 55, dos versos atrás. Y con esto voy a cerrar y vamos a tener la conclusión de esta enseñanza expositiva. Dice Isaías, busca a Jehová mientras puede ser hallado y amadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La justicia de Dios es grande, pero su misericordia es más grande. Y aún estamos viviendo en el tiempo en que podemos nosotros pedirle perdón. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Si nosotros, ¿verdad?, comprendemos y confiamos en que Cristo ya ganó la salvación y la vida eterna para nosotros, porque en Él recibió nuestro castigo, nosotros entonces debemos tener absoluta certeza que, que Dios no nos va a culpar de nuestros pecados, porque ya fueron juzgados, y que nadie más nos puede señalar a nosotros mismos, que nos conoció en nuestra vida anterior, ¿verdad? Que éramos tremenditos o tremenditas, porque Dios nos ha lavado de nuestras maldades. Dios es misericordioso. Si llegamos a Cristo y por medio de Cristo podemos alcanzar misericordia. Así que cerremos con esto nuestro estudio del día de hoy y pongamos esto en oración y pidámosle a Dios de todo nuestro corazón, diciéndole, Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta esperanza, Señor, porque tú nos muestras con este profeta que tú eres un Dios de misericordia justo, pero que tú lo que buscas de nosotros es un corazón humilde, que podamos nosotros reconocer tu grandeza, tu poder, tu magnificencia,
tu omnipotencia, pero también tu amor, tu misericordia, tu compasión, tu justicia, Señor, que se aplica ahora a nosotros porque Cristo ya lo hizo por nosotros en esa cruz. Y Cristo no solamente murió, sino que también resucitó. Y esto nos confirma, Señor, que tú aceptaste la obra preciosa de Cristo. Y ahora sabemos que Cristo está sentado a tu diestra, a la diestra del Padre, y que nos has dejado al Espíritu Santo para que podamos nosotros persistir hasta el final. Hemos comprendido, Señor, por medio de tu palabra, lo que es la fe. Tú quieres de nosotros y demandas fidelidad y perseverancia. Padre Santo, bendice a mis hermanos aquí presentes para que todos nosotros sigamos siendo fieles y perseveremos a la fe a la cual tú nos has llamado. Sabemos que es un camino difícil, tortuoso, lleno de pruebas, pero no permita, Señor, que nuestra fe decaiga. Tú eres fiel a tus promesas. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos aliente, y todas aquellas personas que aún no te conocen, Señor, te pido que toque su corazón, que abra su entendimiento y que caiga este mensaje poderoso de salvación en lo más profundo de su corazón y que sea arraigado, Señor, para que nada lo pueda quitar. Bendícenos y guárdanos para tu gloria, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Suscríbete al canal, sigue creciendo en la fe por medio del conocimiento de la verdad y para la gloria de Dios.